para el resumen de un manga impresionante. Esta historia inicia una noche oscura donde un hombre explicaba que había reunido información sobre el prota, el cual era el artista tras esas pinturas eróticas. Se contaba que su nombre era Nakyum. Siendo un niño fue descubierto por una lideresa llamada Kisaen y había sido educado como su hijo en la casa Kisaen. No se conocía sus orígenes, pero él había demostrado talento para el dibujo y la pintura desde una temprana edad. De hecho, no sabía que había visto mientras crecía en la casa Kisaen, pero de forma extraña parecía ser que a menudo dibujaba a hombres practicando sodomía. El hombre contaba que el libro de pinturas eróticas mostrado antes era parte de una serie representando actos sodomitas, los cuales publicó bajo seudónimo. Sin embargo, se decía que el prota ya no pintaba por razones que realmente eran desconocidas. Jun, que escuchaba eso, aunque le sorprendía el hecho de que Nakyum no pintara, sabía que no era algo que le concierna y tomaba en consideración que el prota seguramente no insistiría en eso una vez que él viera correr un poco de sangre. El hombre cuestionaba qué era lo que hacía Nakyum en su actualidad y al parecer se había escuchado que él vivía como un ebrio. En otro entorno, el prota se encontraba durmiendo y unos hombres lo despertaban diciendo que finalmente él lo había hecho. El prota, algo confundido, se preguntaba quiénes eran. Uno de ellos señalaba a otro y le explicaba que ese joven era el hijo mayor de la familia Jun. Se trataba del amo Jun Seung-ho. El prota mentalmente pensaba que él había escuchado ese nombre en alguna parte. Jun le decía que si él era el hombre que llamaban Nakyum. Jun le tomaba las manos al prota y decía que si esas eran sus talentosas manos. Él le decía que disfrutaba mucho sus pinturas. Jun se tocaba con la mano del prota y le explicaba que si así era como se entusiasmaba su entrepierna cada vez que miraba esas sus pinturas. Él le decía que eso había llegado a tal grado que sin ellos no podía acoplar en sus prácticas nocturnas. Así era como el prota recordaba a Jun Seung-ho, el primogénito de la familia Jun. Él era un demonio sodomita que no consideraba el momento o el lugar y se rumoraba que su cabello había sido cortado por su padre. Él era un notable criador infernal. El prota pensaba que esas pinturas las había publicado bajo un seudónimo y se preguntaba cómo él había descubierto su verdadero nombre y cómo sabía dónde se encontraba él. Así que Kyum no tenía ningún buen pensamiento sobre eso. El prota por ello solo los evadía diciéndoles que no estaba seguro de lo que ellos hablaban. Jun le decía que si entonces el libro de las pinturas eróticas no era creación de ellos y el prota le negaba eso. Entonces Jun había procedido a sacar una espada amenazándolo a el hombre que lo había contado todo sobre Kyum, y el hombre solo le decía a su amo que tuviera piedad. Seung-ho decía que como no tenía medios para determinar quién decía la verdad, se llevarían al prota por el momento. El prota había quedado inconsciente y al despertar estaba amarrado. Yo le mencionaba a Nakyum que él mentía súper bien, ya que él había encontrado su estuche con herramientas en la taberna. El notable criador infernal con una espada le decía que sabía que esas pinturas eran de él y ni un día había transcurrido, pues un hombre había muerto por esa espada debido a sus mentiras. Así era como el prota comenzó a llorar y Jun le cuestionaba ese hecho y Kyum solo le decía que no entendía por qué él hacía eso. Jun le limpiaba la cara y le decía que no llorara, pues él estaba tan perplejo como el prota. Este le cuestionaba que él había hecho provocar esas lágrimas. El prota explicaba que esa era su única capacidad y él solo había pintado imágenes eróticas para sobrevivir. Jun le decía que eso era lo único que él quería. Este le hacía una propuesta donde le ofrecía al prota que podía comer y dormir en su hogar con el fin de crear pinturas eróticas para él. Eso era lo único que él deseaba de él. El prota le cuestionaba a Jun qué quería decir, así que él había decidido fornicar con otro hombre enfrente del prota, para que así él pudiera captar la idea. Luego de que el prota tuviera que presenciar todo eso, Jun se acercaba y este le percataba de que el prota tenía el papel en blanco, y el prota se disculpaba, pues el hecho de que habían dejado de pintar ese tipo de imágenes. Jun le cuestionaba por qué razón él había dejado de hacer eso,
pero sin más que nada que decir, el prota comentaba que no le podía responder eso. Seung-ho no comprendía, pero sin duda él buscaría la razón real para no hacerlo. Él se dejaría pasar solo por esa vez, ya que él consideraba que el prota tenía bastante tiempo sin tocar un pincel, así que él le daría todo el tiempo que necesitara para prepararse. Sin embargo, él explicaba al prota que debía de ser prudente, ya que él no era un hombre paciente. El prota analizaba la situación y pensaba que no podía solo huir, pero al llevarlo a ese lugar para pintar ese tipo de cosas, él había pensado que al menos sería más digno. El prota debía saberlo, ya que todos los nobles solo eran apariencia, y el hecho de que eran no había pasado ni un año desde que Nakyum había jurado que no pintaría más tales obscenidad. Se sentía bastante intranquilo, ya que Jun le había parecido bastante determinado cuando lo habían llevado a ese lugar. El prota observaba la habitación donde estaba y veía algunos materiales como pinceles, entre otras cosas, y él tocaba un tipo de papel y sabía que ese tipo de papel era utilizado en la Real Academia de Pintura. No obstante, pensaba que preparar un papel tan caro solo por pinturas eróticas era bastante indignante. Kyum había oído sobre la lujuria que Jun tenía, pero el prota jamás había esperado que él mostrara su cuerpo desnudo para una pintura. Nakyum, inconsciente, había agarrado su pincel y había pintado todo lo que estaba recordando sobre el momento anterior pasado. Al ver cuerpos, boca y pasión, todo había sido algo completamente genuino que había hecho que él, sin coordinado, se pudiera inspirar. Realmente era un arte cómo deslizaba su pincel en el lienzo con tanta facilidad. El prota había caído en cuenta de lo que había hecho. Una vez más, había roto su juramento. Luego de un rato largo llorando, el prota había quedado profundamente dormido. Jun se acercaba a él y se había percatado de todo lo que él había hecho, el prota, y cómo había roto el lienzo. Seung-ho, al parecer, se había dirigido al día siguiente a la casa del hombre con quien había posado para esas pinturas. El hombre le decía que estaba sorprendido por verlo en su casa y lo ponía en una posición difícil, cuando de repente el amo lo empieza a besar. El hombre le decía que era bastante temprano y que si no le parecía que era suficiente con lo que habían hecho en la noche, pero yo le decía que no podía esperar más. Luego de un rato, de forma desesperada, el amo había dejado todas sus energías, a pesar en todas las pinturas del prota. Había ocasionado que él tuviera alta lujuria incluso tan temprano. Él había matado todas sus ganas acumuladas con el hombre y la satisfacción que le daba era otro mundo. Tanto así que el hombre consideraba que Jun estaba diferente de lo habitual y Jun comentaba que era realmente porque él vivía sus pinturas en su mente y eso ocasionaba que tuviera varias fantasías. En otro entorno, el prota había despertado con ruidos bastante fuertes. Este se daba cuenta que el amo estaba en lo suyo con el hombre y ese era el momento de tomar sus cosas y huir. Cuando se topa de repente con Jun, ahora se encontraba cara a cara. Seung-ho le decía que a pesar de que él tuviera la fama de promiscuidad, no significaba que aceptaría a un campesino. Él le preguntaba al prota si estaba escapando y le decía que si él hubiese huido tan pronto como él se había despertado, no hubiese cruzado con él. También le mencionaba que era una criatura tonta, ya que él pudiese haber dejado el estuche vacío. Al prota se le vaciaba su estuche al caerse y se percataba de que no había un papel que él tenía ahí. Jun se lo muestra en sus manos y le dice que si buscaba ese papel. Jun caminaba alrededor del prota mientras leía su preciado papel. En este había algo muy profundo escrito, que decía que su mente no estaba tranquila, así que paseaba por el pozo. Él se preguntaba si el pozo era como su mente y si también lloraría. El prota le pedía que se lo devolviera y Jun pensaba que eso parecía un poema del gran Hwang Bang-yeon. Él leía el nombre del autor, que era Jun In-han, y le decía al prota que eso era un trabajo lamentable, tan malo que incluso llamarlo poco original sería generoso. El prota le
le decía que no dijera eso, ya que ese poema había sido escrito por un gran hombre, que nunca podría ser juzgado por alguien como el amo, ya que alguien como él era muy consumido por la lujuria. El prota, con lágrimas en los ojos, mencionaba que ese poema era muy valioso para él, así que le pedía nuevamente que se lo devolviera. Pero Jun, algo antipático, le decía que no, así que el prota intentó quitárselo, pero al hacerlo no había conseguido más que el amo lo dejara tirado en el suelo sin ningún tipo de consuelo. Él le decía que era un pequeño maleducado y que solo se lo devolvería cuando empezara a pintar nuevamente, y de lo contrario no lo haría. El amo le ordenaba a uno de sus empleados que le consiguiera información sobre Jun In-han. Jun pensaba que por lo que había contado del prota, ese autor del poema debía ser un hombre muy honrado, y a él le mataba la intriga, pues estaba ansioso por la expectativa. Después de unos cuantos días, Jun se encontraba solo fumando, y el prota se le acercaba. Este se disculpaba con él por todo lo sucedido en los días pasados. Él le decía que estaba tan nervioso que había hablado de más. Él explicaba que no quiso decir nada hiriente ni fuera de lugar, como lo que había dicho sobre que era consumido por la lujuria, entre otras cosas. Yo lo perdonaba y el prota seguía ahí con él, por lo que el amo le preguntaba por qué estaba ahí todavía. El prota le decía que era para preguntarle si podía tener el poema de vuelta, pero Jun le mencionaba que no sabía de qué estaba hablando, ya que claramente le había dicho que el poema lo tendría de vuelta cuando empezara a pintar para él. El prota le decía que si acaso no lo había perdonado, pero Jun le decía que haber sido perdonado con su vulgar discurso no tenía nada que ver en lo absoluto. Nakyun consideraba que eso no era justo, pero el amo insistía que él solo tendría el poema cuando empezara a pintar para él. Pero Jun solo le decía que si no tenía intenciones de pintar, entonces era mejor que se retirara. El prota al salir se encontraba con el hombre que tenía cierta relación privada con el amo, y él cuestionaba al prota que si había terminado la pintura de la noche. Él le decía al prota que había escuchado que vivía con el maestro Jun. También sabía que el amo lo había dado el estudio de la otra habitación. De repente el hombre le abre la camisa al prota y le toca el pecho, así que le decía que veía que él era el lienzo blanco. Pero el prota, algo confundido con eso de que lo había tocado, lo empuja diciendo que lo soltara. Él le decía que también había visto sus pinturas antes, y algo atrevido le pregunta que si el prota era virgen. Él, aunque consideraba que suponía que era algo, ninguna persona debía de saber. Él tenía un buen ojo para ciertas cosas, y no era nada impresionante un joven quien nunca lo había hecho, mostrando a hombres teniendo relaciones, ya que él no tenía ninguna condición social para poder hablar, ninguna base para sus pinturas. Así que, de esta forma irónica, suponía que eso era lo que la gente se refería cuando hablaban de cobardes maleducados. En la noche de ese mismo día, se encontraba el hombre con el amo nuevamente en el acto, pero Jun se encontraba más distraído y le explicaba que lo que pasaba parecía ridículo, pero el hecho era de que no se podía concentrar, ya que el prota había tenido el coraje de decirle todo en la cara. Él nunca podría atreverse a juzgarlo, ya que el hecho era el que el prota había tenido el valor para decirle eso, a pesar de que había temblado de miedo al acercarse a él. Y el amo consideraba que eso convertía en un muchacho divertido, pero le mencionaba al hombre que no estaba de humor ese día y le pedía que se fuera. Así que el hombre se había quedado sin palabras. Nakyun se encontraba durmiendo cuando de repente Jun lo venda. Este le decía que si entonces era cierto que él no había perdido su virginidad, y era impresionante cómo dibujaba a hombres haciéndolo con tantos detalles, así que este procedía a hacerle varias cosas. El prota despertaba y resultaba que todo había sido un sueño. Luego de un rato, Jun se encontraba en un lindo pueblo, algo parecido a un campo, y al parecer estaba en una búsqueda del sabio Jun In-han. Al encontrarlo, el sabio lo había invitado a beber té y le cuestionaba el por qué el hijo de la prestigiosa familia Jun se encontraba en su miserable vivienda. Jun le comentaba que se había encontrado un poema que él había escrito. Él le
mencionaba que no podía evitar exclamar lo excelente que era, y él le preguntaba dónde había conseguido, por lo que el amo explicaba que lo había obtenido de un sirviente quien trabajaba con él por el momento. Él le mencionaba que era un joven llamado Bae Nakyum, y este le respondía que sí, ya que él mismo había enseñado a Kyum a leer y a escribir. Comentaba que el prota lo perseguía a todos lados, y una vez encontró a Bae pintando algo grotesco y bastante vulgar, y lo reprendió severamente. Jun le cuestionaba qué él hacía en esa aldea, y él le explicaba que se encargaba de enseñarle a los niños Hyumin Jong-un, así que era maestro de las letras. Él lo consideraba como una diversión, ya que los niños eran hijos de los campesinos y otros ignorantes, y como no obtenía mucho placer en enseñar, él simplemente los dejaba ser, ya que lamentablemente después de todos ellos estarían destinados a ser campesinos. Él tomaba en cuenta que para ellos era de más beneficio jugar en la sociedad y montañas desde un inicio. Jun consideraba que el maestro tenía un buen punto, ya que el pensar que él había dado ese tipo de pensamiento a los niños representaba que era un hombre de carácter. De igual manera, el sabio decía que eso era una vergüenza, pero con su poder envolvente, Jun le decía, con ese talento inusual, con tales valores y visión de futuro, debía permanecer en el campo como un maestro, ya que entonces pasaría en el futuro de su país. El sabio le mencionaba que de igual manera, no obstante, estaba esperando el momento indicado para regresar, pero Seung-ho se burlaba de eso, ya que realmente no importaba qué tan genial fuera su carácter o su sabiduría, ya que sería difícil para tales cualidades brillar sin un apoyo, así que este le ofrecía ayuda. Él explicaba que la familia Jun tenía una gran reputación, pero desde que su abuelo había fallecido, nadie había podido seguir sus pasos para tomar su puesto en el gobierno. Sin embargo, el amo decía que la influencia de su familia seguía siendo considerable, y él sería más que suficiente para apoyar a su estudiante con un brillante futuro. El sabio analizaba todo y le cuestionaba que sí, ¿qué esperaba él a cambio? Pero Jun le decía que cuando él comenzara a trabajar en el puesto en el gobierno, nunca se olvidará de él. Entonces solo le esperaría su respuesta. Luego de otro momento, se encontraba el amo junto al prota y Jun le regresaba el poema Kyum. Este se preguntaba que lo había hecho cambiar de opinión repetidamente y no sabía qué era lo que se guardaba bajo la manga, cuando de repente avisan que había llegado el sabio Jun In-hon, y el prota, algo sorprendido, le preguntaba qué hacía ahí, pero Jun le explicaba que había viajado kilómetros solo para verlo, y le decía que no hiciera perder su tiempo y fuera a saludarlo. Luego el sabio saludaba de una forma generosa al prota y le decía que gracias a que él había hablado bien de él, a Jun eso le había brindado una gran oportunidad. Sin embargo, el prota le preguntaba por qué lo había llamado hasta el hogar, y él le explicaba nuevamente que había ido por él y que si le pintaba había posibilidades de que él diera un puesto en el gobierno a su gran y sabio maestro, así que todo quedaba en manos del prota. Kyun de igual manera comentaba que el señor In-hun tenía bastantes habilidades, incluso sin ayuda. Jun le afirmaba eso y sabía que tal vez a través de los ojos del prota él era un buen hombre, pero lo cierto de todo era que apenas el sabio conocía a nadie y no tenía mucha riqueza de la que hablar. Y el prota explicaba que por muy grande que fuera su determinación, él solo trabajaba en vano. Seung-ho le decía al prota que si realmente él deseaba que el sabio alcanzara la grandeza, le proponía que fuera a su habitación esa misma noche, ya que estaría esperando por él. El prota pensaba que rompería su juramento. Sin embargo, se encontraba ahí esa noche y pensaba eso sería solo por un momento. Y estaba seguro de que el sabio entendería, ya que todo eso era por él. Al entrar, Jun se encontraba realmente encantado por el hecho de que el prota fuera. El amo comenzaba a posar con otros hombres, de manera que el prota pudiera captar las imágenes de lo que pintaría. A pesar de que el amo estaba teniendo intimidad con otro, no podía dejar de observar al prota, por lo que el amo había decidido dejar a ese y posar con otros dos hombres. Eso era bastante significativo, pues se mostraba de forma específica lo que hacían.
uno de los hombres le decía al amo que se veía bastante cambiado, y el maestro Jun le comentaba que era porque habían posado un montón de cosas interesantes. El hombre le cuestionaba que si se refería al pintor, y él explicaba que aunque tuviese una gran vista de la escena, el prota debía estar tan concentrado con el pincel que no tendría oportunidad de ocuparse con nada más. Era gracioso, pero Jun decía que cuando él había visto por primera vez el libro de pinturas, había pensado que el pintor sería un hombre barbudo y nunca se esperaría que fuera un joven tan delicado. El prota solo estaba concentrado en pintar, aunque varias situaciones que estaba viendo lo ponían nervioso. Él solo seguía, y aunque el amo debía estar pendiente de su intimidad y disfrutar, él solo miraba al prota. Luego de terminar todo eso, al prota no le había quedado más opción que autocomplacerse. Al siguiente día, se encontraba con su maestro In-hun, que estaría por dar un paseo, por lo que éste le invitaba a que lo acompañara. El prota le comentaba que estaba muy sorprendido, ya que él nunca había imaginado que lo vería ahí. Él le decía que de igual manera él sí quería ir a ese lugar para verlo, y el prota le decía que el sentimiento era mutuo, ya que de igual manera estaba feliz de verlo. Sin embargo, le cuestionaba si él no tenía miedo por el amo Jun Seung-ho, ya que él era conocido en esa región por sus cambios de humor y su carácter violento, y unos días antes le había quitado la cabeza a su propio sirviente. Pero el sabio interrumpía al prota, ya que no consideraba que era correcto que un plebeyo como él estuviese calumniando a un hombre. Él decía que cómo era capaz de atreverse a ignorar la decencia y sabía cómo había adquirido hábitos tan vulgares. El prota se disculpaba con su maestro, pero él solo le decía que no importaba, ya que él se preocupaba más por el prota. También le explicaba que ya que había oído los rumores de ese amo y de toda su notoriedad en esa región, pero la verdad era que él había oído que Jun cada día cometía sodomía con un hombre diferente. El maestro le decía que no había preguntado cómo había llegado a él ahí, ya que él parecía bastante extraño que él había vendido pinturas de sodomía estuviese viviendo con un sodomita tan conocido, ya que era desagradable e inquietante para él. Cuestionaba si él no seguía pintando esas imágenes tan indecentes, ya que él confiaba en él. Luego de un rato, todos habían percatado que la pintura que el prota había hecho el día anterior estaba borrosa y fea, cosa que había puesto muy furioso al amo. Este había reaccionado de mala manera, golpeando al prota de forma tan agresiva, ya que él pensaba que todo eso había sido ocasionado por él. Así que esto lo amenazaba diciendo que si así como tenía el poder de situar a In-hun al gobierno, también tendría el poder para arruinarlo y asegurar que ni siquiera pudiera trabajar como profesor en el campo. Yo le decía que a pesar de lo que había hecho concesiones por él seguidamente, él consideraba que el prota había decidido aprovecharse de lo mucho que él disfrutaba de sus pinturas. Sin embargo, él había mencionado de que no era un hombre paciente, y le haría bien recordar que él, como el sabio Jun In-hun, vivían bajo su techo, y él tendría la potestad de hacer algo con ellos. E incluso si se descubriera que alguno de ellos dos se ahogó en un pozo o terminó siendo comida para tigres en el bosque, no había un solo hombre que se atreviera a sospechar de él. Así que por lo sucedido, el prota recibiría castigo. El hombre que se relacionaba con Jun lo había ido a visitar y él le decía al amo que no se veía muy bien, pero él solo le comentaba que no había sucedido mucho. Luego de un rato de conversaciones, el prota pasaba enfrente de estos y el amo se percataba de que él había salido de la puerta principal, por lo que le cuestionaba que si intentaba escapar de nuevo, pero el prota solo le mencionaba que daría un pequeño paseo. Jun observaba que las heridas de Nakyum habían sanado y le cuestionaba si había reflexionado sobre sus errores mientras había permanecido postrado en su cama, y el amo lo invitaba a sus aposentos a medianoche. Pero lo que el prota no esperaba era que pasara algo que lo dejaría desconcertado.